Bueno, normalmente son pues algunos temas que me gusta compartir con ustedes motivacionales, algunas cuestiones que me parece que que pueden nutrir un poquito también esta sesión. Vamos a continuar ahora ya con la etapa intermedia. Ahí voy. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la etapa intermedia? El artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que tiene por objeto la preparación a juicio, depurando los hechos que no van a ser controvertidos y que no serán materia de juicio. Vamos a fijar de modo muy preciso lo que en su momento será objeto de juicio, los sujetos intervinientes y la prueba que va a ser examinada. Se van a ofrecer los medios de prueba que, de ser admitidos, se desahogarán en juicio. Vamos a llegar a acuerdos probatorios. Se abrirá debate sobre exclusión de pruebas y, por supuesto, la depuración de hechos controvertidos. Muy bien, empezamos. En este punto vamos a iniciar con la fiscalía presenta su escrito de acusación ante el juez de control. El juez de control notifica a las partes. Vamos a ver manifestaciones de la víctima por conducto de su asesor jurídico, quien podrá solicitar la reparación del daño, se podrá constituir como coadyuvante en el proceso, ofrece sus medios de prueba, señala vicios formales de la acusación, no se manifiesta o se adhiere a la acusación ministerial. El juez señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia intermedia y se va a notificar a las partes de la audiencia. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hemos visto que ya se presentó, voy a hacerlo de forma gráfica, ¿eh? Aquí se ha presentado por escrito la acusación por conducto de la fiscalía. Aquí está, ¿sale? Ahora este escrito se le presenta al juez de control. Muy bien, aquí lo tenemos. El juez de control va a emplazar a las partes. Muy bien. Y bueno, aquí vemos lo siguiente. Emplaza, en este caso, a la víctima por conducto de su asesor jurídico y también, en este caso, al imputado por conducto de la defensa. Una vez que se ha emplazado a las partes, hay un plazo de 3 días en la cual vamos a tener la posibilidad de que la víctima se manifieste y se constituya en acusador coadyuvante. Muy bien. Ok. Una vez transcurrido estos 3 días, vamos a tener que la defensa tiene hasta 10 días para presentar contestación por escrito a la acusación presentada por la fiscalía, aunque también lo puede hacer durante la celebración de la audiencia intermedia. ¿Ok? Todo esto es la fase escrita de la etapa intermedia. Bueno, ya se ha señalado fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia. Notificamos a las partes para la celebración de dicha audiencia y ahora sí, vámonos a la audiencia intermedia. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, en este punto verificamos lo siguiente. El juez de control va a declarar abierta la audiencia, verifica la presencia de la fiscalía y de la defensa. Lo que va a ocurrir a continuación es lo siguiente. Atentos. Muy bien, aquí voy.
Muy bien. Seguimos. Perfecto. Vamos a dar el uso de la voz a la fiscalía. La fiscalía va a presentar una exposición resumida de su acusación, en la cual expondrá su teoría del caso. Muy bien. Después vamos a dar el uso de la voz a el asesor jurídico de la víctima, que en el caso de constituirse como acusador coadyuvante, va a presentar esa exposición resumida de la acusación y en todo caso también esa breve exposición de su teoría del caso. Después le damos el uso de la voz a la defensa, quien de no haber contestado por escrito la acusación, es el momento en el cual se va a manifestar. Si ya lo hizo por escrito, bueno, lo mismo, esa exposición resumida de la contestación. Muy bien. Ok, bien. En el caso de que de la contestación se presenten incidentes o excepciones, se va a abrir debate, se presentan los medios de prueba y el juez de control resuelve dentro de la misma audiencia los incidentes o las excepciones que se hubiesen presentado. Bien. Ok, hay una cuestión muy importante. Recuerden, aquí lo que es relevante es que la fiscalía ya ha presentado la acusación, ya lo conoce el asesor jurídico de la víctima y ya lo conoce la defensa. En ese supuesto se hace el descubrimiento probatorio. Lo mismo en el caso de haberse constituido como acusador coadyuvante. La víctima ya presentó su escrito de acusación coadyuvante y ya las partes conocen los medios de prueba que van a desahogar en juicio. Se hace el descubrimiento probatorio y en este caso también lo mismo de la defensa. Lo que puede ocurrir también dentro de la celebración de la audiencia intermedia es que las partes lleguen a acuerdos sobre acuerdos probatorios. Si se autorizan, bueno, el juez de control los va, en este caso, a autorizar. Por ejemplo, la fiscalía en su escrito de acusación ha presentado una prueba que de la contestación se verifica que dicho elemento no está en contradicción. Vamos a llegar a un acuerdo probatorio para que ese medio de prueba que se obra en la carpeta de investigación no sea objeto de debate cuando lleguemos a juicio oral. Estamos depurando, estamos limpiando todos aquellos elementos que no deban llegar a juicio, pues vamos a empezar a depurarlos. Entonces, las partes, vamos a llegar a acuerdos probatorios ante el juez de control, vamos a llegar a acuerdos sobre hechos que no van a ser controvertidos cuando lleguemos a juicio oral. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo, pues el juez de control los va a autorizar, ¿vale? Y bueno, es muy importante el descubrimiento probatorio. Si se verifica que hubo un ocultamiento de pruebas, va a haber responsabilidad para la fiscalía que realizó el ocultamiento, lo mismo para el caso del asesor jurídico, además de las correcciones disciplinarias que en su momento pues establezca el juez de control. Muy bien. Vamos a continuar con la audiencia intermedia y otro punto importante, mis estimados amigos, es la cuestión del ofrecimiento
de pruebas. Muy bien. La defensa y la fiscalía podrán abrir debates sobre exclusión de medios de prueba. Se abre debate y el juez de control deberá de resolver. Muy bien. En el caso de que se admitan a pruebas, vamos a cerrar con cuando el juez dicta el auto de apertura a juicio y envía todo lo actuado al tribunal de enjuiciamiento donde se va a celebrar la audiencia de juicio. Con esto se declara cerrada la audiencia intermedia. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a llegar a la fase de juicio oral. Hemos venido estudiando qué es lo que se va desarrollando. Ya venimos estudiando todo lo que ocurre dentro de la celebración de la audiencia inicial, ¿sale? Empezando con la cuestión de control de detención, ¿sale? Sobre el tema de la formulación de imputación, sobre la cuestión referente con la solicitud de vinculación a proceso, sobre el tema de las medidas cautelares, el plazo de cierre de investigación, ok, y las últimas manifestaciones de las partes, ¿vale? Ok, después hablamos de la etapa intermedia. En su fase escrita, ¿vale? Con la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía. Después mencionamos la cuestión de que se puede constituir la víctima u ofendido como acusador coadyuvante. Ok. Después mencionamos el tema de la contestación a la acusación por parte de la defensa. Y bueno, con esto concluye la fase escrita de la etapa intermedia y ya empezamos a argumentar sobre la fase oral de la audiencia intermedia. En esta fase oral destacábamos: las partes van a presentar una exposición resumida por parte de la fiscalía de su acusación. Ok. Por parte del asesor jurídico de la víctima de su escrito de acusación como coadyuvante. Y por parte de la defensa, pues en todo caso presentará la exposición resumida de su contestación. Recuerden que si en esta contestación hay incidentes, hay excepciones, se va a abrir debate, ok, y vamos a resolver y en todo caso, pues se va a resolver si ha lugar o no a las excepciones o incidentes que las partes han presentado. Después destacamos la cuestión que es muy importante del descubrimiento, ¿sí? Probatorio. Muy bien. Las partes no pueden ocultar las pruebas. Por lo tanto, estas pruebas van a ser conocidas tanto por la fiscalía, por el asesor jurídico de la víctima y por la defensa. Muy bien. Ahí está perfectamente bien señalado. Bien, vamos a continuar con el debate sobre, aquí vamos a abrir sobre acuerdos probatorios. Ok, vamos a abrir debate sobre hechos no controvertidos. Ok. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos también con la cuestión de el ofrecimiento de pruebas. Aquí está.
ofrecimiento de pruebas. En este caso podrá haber solicitud de exclusión, se abre debate y el juez de control resuelve. Muy bien. Y cerramos con el auto de apertura a juicio oral. Esto es lo que hemos visto tanto en la etapa de investigación como en la etapa intermedia. A grosso modo son los comentarios que podemos destacar. Ahora llegamos a la etapa de juicio oral, que es una etapa muy importante porque es una etapa de decisión. Es la parte en donde se van a resolver las cuestiones esenciales del proceso. Iniciamos con un auto de apertura a juicio oral. En este caso vamos a verificar la cuestión de que el juez señala el objeto de juicio y los acuerdos probatorios. Empezaremos con la formulación de los alegatos de apertura en este orden: de la Fiscalía, del asesor jurídico de la víctima y del defensor del imputado. Normalmente los alegatos de apertura van a hacer una exposición de nuestra teoría del caso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a presentar ante el órgano jurisdiccional? El verbo rector es en un tiempo futuro, ¿sale? Vamos a hablar sobre elementos fácticos. Estos elementos fácticos tienen un fundamento normativo en nuestra teoría del delito, ¿ok? Y bueno, vamos a mencionar también los elementos probatorios con la cual nosotros vamos a justificar la teoría del delito que estamos presentando ante el órgano jurisdiccional. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas películas que exponen alegatos de apertura, ¿sale? Y bueno, estos son muy importantes que se presenten, ¿sale? Vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo, de algunas películas. Ahí va, ¿eh? Alegatos de apertura. Muy bien. Ok. Proceda. Mucha atención, por favor. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Continuamos. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la Fiscalía. La Fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Hablamos después. ¿Qué diablos hiciste allá adentro? ¡Van a odiarme!
Escúchame como nunca has escuchado a nadie en tu vida. Voy a matarme para asegurarme de que te odien. Porque mientras estabas haciéndolo con Melissa no podías estar matando a tu esposa. ¿Por qué no lo dijiste antes? No se vería espontáneo, Colin. Ah, ya comprendiste. Sí. Bien, estimados amigos, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, se van a desahogar también los medios de prueba que fueron admitidos en la audiencia intermedia, ¿sale? En el orden que ya hemos presentado. La fiscalía, el asesor jurídico de la víctima y del defensor del imputado. Se podrán objetar esos medios, en todo caso podrán ser objetados por las partes, se abre debate y el juez va a resolver, ¿sí? De todo esto vamos a declarar cerrado el desahogo de pruebas y lo que va a ocurrir a continuación es de que las partes van a exponer sus alegatos de clausura. En este caso, puede existir la cuestión de réplicas y en todo caso ello va a conllevar a la dúplica correspondiente. A continuación, estimados amigos, vamos a hablar de los alegatos de clausura para que más o menos vayamos viendo cómo se presentan los mismos. Y bueno, normalmente me gusta un poco presentar estos argumentos a través de algunas escenas de películas porque pues a veces, pues aparte que son muy llamativos, pues nos pueden causar un impacto importante en relación a cómo se presentan estos argumentos. A continuación presentamos un extracto de una película, bueno, de una serie de abogados que se llama Shark. Y bueno, vamos a ver alegato de clausura. Continuamos. Justicia. Una bella palabra. Hoy, por ejemplo, significa que cuando una persona es acusada de intento de asesinato, ese delito debe demostrarse más allá de toda duda razonable. Y para demostrar un intento de asesinato, solo importa una cosa, la intención. No negaré lo evidente. Gordon Brock se pasó de la raya. Llegó a casa borracho, agredió a su mujer, Dina, y la mandó al hospital. Pero cuando Dina Brock estaba tirada en el suelo inconsciente, fue Gordon Brock el que pidió una ambulancia. Fue Gordon Brock el que impidió que su mujer muriera desangrada antes de que llegara la ayuda. ¿Le hace eso un héroe? Claro que no. Pero sí que demuestra una cosa, que aunque abusó de su mujer, nunca quiso matarla. Él jamás pretendió matarla. Pueden odiar a Gordon Brock si quieren, por pegar a su mujer. Yo le odio. Pero cuando entren a deliberar, recuerden esas palabras, porque son la clave de este caso. Tienen un trabajo, y consiste en impartir justicia. Por suerte, la acusación les ha facilitado la labor. Un veredicto. Inocente. No había veneno en el trapo y no hubo intención. Ok. Acaban de presentar un buen argumento y aquí me escribieron en el chat un tema de duda razonable. ¿Sale? Al final de cuentas, si nosotros logramos presentar un argumento que verifique que hay una duda razonable por parte, en este caso, pues tendríamos que determinar la no responsabilidad, en este caso, del sujeto activo. Es muy importante que esto quede perfectamente determinado. ¿Sale?
Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo de un alegato de clausura de otra serie de televisión que es sobre un héroe que es Daredevil. Y vamos a ver cómo se presentan estos argumentos, mis queridos abogados. Ahí voy, ¿eh? Deme un segundito, por favor. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Mucha atención, por favor. Pongo el extracto y lo vemos. ¿Podría presentar la defensa su último argumento? Sí, señoría. Gracias. ¿Qué diablos está haciendo? Señor Murdoch, estamos esperando. Disculpe, señoría. Damas y caballeros del jurado, perdónenme si parezco distraído. He estado preocupado últimamente con preguntas de moralidad. De lo bueno y lo malo. El bien y el mal. A veces la separación entre los dos es una línea delgada. A veces es borrosa. Y a menudo es como la pornografía. Uno la reconoce cuando la ve. Un hombre murió. No pretendo restarle importancia, pero estas preguntas son vitales, porque nos atan mutuamente a la humanidad. No todos piensan así, no todos ven la delgada línea, solo la parte borrosa. Un hombre murió, un hombre murió. Y mi cliente, John Healy, le quitó la vida. Esto no está en disputa. Consta en el registro. Es un hecho. Y los hechos no tienen juicio moral, solo establecen lo que es, no lo que pensamos de ellos. No lo que sentimos, simplemente son. Lo que realmente sentía mi cliente cuando le quitó la vida al señor Prohaska, ya sea que es un hombre bueno o algo totalmente distinto, es irrelevante. Estas preguntas sobre el bien y el mal, siendo tan importantes, no tienen lugar en una corte de justicia, solo importan los hechos. Mi cliente afirma que actúa en defensa propia. Los asociados del señor Prohaska se han negado a hacer una declaración sobre el incidente. La única testigo, una joven asustada, ha afirmado que mi cliente fue agradable y amistoso, y que ella vio solo la pelea con el señor Prohaska después de que empezó. Esos son los hechos. Basándonos en ellos, y solo en ellos, la fiscalía no ha podido demostrar más allá de toda duda que mi cliente no estaba actuando exclusivamente en defensa propia. Y esos, damas y caballeros del jurado, son los hechos. Mi cliente, basados únicamente en la santidad de la ley, la cual todos hemos jurado defender, debe ser absuelto de estos cargos. Ahora, más allá de eso, más allá de estas paredes, tal vez pueda enfrentar el juicio por sus propios actos. Pero aquí, en esta sala del tribunal, el juicio es de ustedes. Y solo de ustedes. Bien, estimados amigos, pues prácticamente ya llegando en la conclusión y con sus efectivos argumentos que han señalado sobre estos videos que hemos expuesto, pues bueno, presentan argumentos sobre duda razonable, sobre combatir la carga de la prueba, sobre el tema de los hechos y no de los dichos, y bueno, en general son temas bien importantes, ¿no? Que se debaten dentro de los tribunales. Ya se exponen los alegatos de clausura, se cierra debate y se decreta un receso
para la deliberación del tribunal, quien tendrá que emitir un fallo y decidir si emite una sentencia condenatoria o absolutoria. En base a qué elementos su señoría tomará una resolución sobre esta causa. ¿Cuáles son los elementos que tomará en consideración? Bueno, son varios los elementos. En este punto, pues será el tema de la acusación presentada por la Fiscalía, los argumentos que desarrolló sobre sus alegatos de apertura, sobre el desahogo de pruebas y también sobre los alegatos de clausura. ¿Sale? También verificará el tema de la acusación coadyuvante en el caso de haberse constituido. Ok, muy bien. Con los elementos señalados con antelación. Sus alegatos de apertura, el desahogo de la prueba, ok, y sus alegatos de clausura. Y lo mismo ocurrirá por parte de la defensa. De todo lo que aquí se argumentó, su señoría tendrá que resolver. No es una decisión fácil, es una decisión muy complicada. Se puede equivocar, es un ser humano. Por ello, la norma contempla también los recursos para revisar las resoluciones que ha emitido su señoría al momento de emitir un fallo, que en el caso de ser condenatorio, se deberá de señalar una audiencia para la individualización de sanciones y reparación del daño. Entonces, en este punto, vamos a continuar con la individualización de sanciones y reparación del daño, en la cual va a iniciar con la declaración de apertura por parte del juez. Se exponen los alegatos en este orden, como hemos señalado con antelación, de la Fiscalía, el asesor jurídico de la víctima y el defensor del imputado. Se desahogan los medios de prueba que se presentaron para la individualización de sanciones y reparación del daño, en el orden que hemos venido señalando. Exactamente así. Recuerden que estas pruebas fueron presentadas dentro de la audiencia intermedia. Muy bien, vamos a continuar y bueno, concluimos en esta audiencia con los alegatos de clausura en el orden que ya se ha venido exponiendo desde el principio. Y bueno, mis queridos amigos, sobre esta deliberación del fallo, fijación de la pena y reparación del daño, se podrá presentar recurso de apelación. Este recurso de apelación se presenta ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución y esto lo enviará con su superior jerárquico, que es la sala, que va a calificar si confirma, ok, si modifica o si revoca la resolución que es materia de impugnación. Muy bien. Bueno, vamos en todo caso, una vez que ya hayamos agotado los medios ordinarios de impugnación, lo que nos queda es, ante esta misma autoridad de haber confirmado la sentencia, presentar nuestro escrito, ok, presentando el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio, y su señoría lo tendrá que enviar al tribunal colegiado que corresponda resolver la presente causa. Bueno, ya tenemos una sentencia firme
se va a explicar esta sentencia a las partes y se va a enviar al tribunal, en este caso al juez de ejecución, para el cumplimiento de dicha sentencia y entonces se verificará la confirmación, se verificará el cumplimiento de dicha sentencia. Muy bien. En general, mis queridos amigos, son las partes que podemos destacar más importantes de todo lo que ocurrió durante el desarrollo de esta introducción al sistema acusatorio adversarial, analizando todo lo que ocurrió durante la etapa de investigación. Vamos a marcarla con color rojo, la etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria, control de detención, formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares, plazo de cierre de investigación, ¿sale? Últimas manifestaciones de las partes para cierre de esta audiencia. Después, todo lo que ocurre en la intermedia, la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, la presentación del escrito de acusación como coadyuvante por parte del asesor jurídico de la víctima, la contestación a la acusación por escrito o durante la celebración de la audiencia intermedia. Aquí vimos la audiencia intermedia, ¿sale? Que tiene por objeto la depuración del proceso. Abrimos el debate con una exposición resumida de la acusación, ¿ok? De la acusación de la Fiscalía, de la acusación del asesor jurídico de la víctima como acusador coadyuvante, de la contestación de la defensa. Muy bien. Ok, compañeros. Perfecto. Seguimos con el descubrimiento. Bueno, vamos a verificar el tema del descubrimiento probatorio. Se van a ofrecer vamos a llegar a acuerdos sobre acuerdos probatorios. Muy bien. Acuerdos probatorios. Bueno, también es importante destacar que vamos a ofrecer las pruebas. Ok. Y vamos a, sobre esto, solicitar exclusión y cerramos con el auto de apertura a juicio oral. Y bueno, llegamos a la celebración de la audiencia de juicio oral, alegatos de apertura. Ok. Desahogo de pruebas, alegatos de clausura, deliberación por parte del tribunal, la deliberación en donde el tribunal, ¿sí?, va a verificar lo referente con si dicta una sentencia absolutoria o en su caso una sentencia condenatoria. Muy bien. En el caso de una sentencia condenatoria, la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, se celebra la audiencia, alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de clausura. La resolución que se dicte podrá ser objeto de recurso de apelación. Y bueno, mis queridos amigos, cerramos con la cuestión de, pues, que vamos a verificar el cumplimiento de esta resolución enviando al juez de ejecución de sanciones penales la misma y se verifica el cumplimiento. A grosso modo, es una exposición
muy resumida de lo que hemos analizado en esta última unidad de nuestra asignatura sobre derechos fundamentales y sistema acusatorio adversarial. 5 unidades muy importantes en la cual cerramos con el siguiente comentario. En nuestra primera unidad, los temas más importantes que hemos debatido es la importancia que tienen los derechos humanos. Es un tema central, es un tema realmente relevante porque es la base, porque es la esencia, porque nos definen como seres humanos. Y no fue fácil el proceso, fue una lucha de muchos siglos, fue una lucha de guerras, fue una lucha de conflictos, fue una lucha donde hubo grandes personas que dieron su vida por estos derechos y los hemos estudiado. Hablamos de su clasificación, primera, segunda y tercera generación. ¿Y cuál es la importancia de estos derechos humanos? En una segunda unidad, nosotros hicimos referencia sobre la reforma a la Constitución en el tema de los derechos humanos. ¿Sale? Esta reforma es muy significativa porque a partir de que nosotros hacemos referencia a derechos humanos, ampliamos la esfera de protección. No solamente los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, sino lo ampliamos a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales. Hablamos del bloque de constitucionalidad y pusimos en el mismo parámetro a los derechos humanos de índole constitucional y los que se encuentran reconocidos dentro de los tratados internacionales. Muy bien. Continuando con el análisis constitucional, hablamos del control de constitucionalidad, tanto concentrado en el Poder Judicial de la Federación como el difuso. Estudiamos de algunos medios de control de constitucionalidad, como el amparo, la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, clasificamos a los distintos sistemas de control de constitucionalidad. En la cuarta unidad, hicimos referencia principalmente al ejercicio del control de convencionalidad. Aquí hablamos la importancia que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entendemos que en el ejercicio del control de convencionalidad tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estudiamos todo un proceso de cómo llevamos nosotros un litigio estratégico para derivar una causa hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Y después concluimos una última unidad argumentando sobre el sistema acusatorio adversarial y las etapas que lo van a conformar, destacando, por supuesto, la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral y cómo se van desarrollando cada una de estas fases. Muy bien. Entonces, de forma muy general, estos son los argumentos que estudiamos con ustedes. Me parece que hemos llegado a una conclusión adecuada de nuestra exposición. No sé si tengamos alguna duda, algún cuestionamiento. Ya sabemos cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Es muy sencillo. Ya tienen la actividad, solamente la van a contestar. A más tardar, bueno, la siguiente semana
pues es Semana Santa y tampoco los quiero hacer trabajar para esas fechas por si alguno de ustedes pues sale de vacaciones, ¿no? ¿Les parecería bien, por ejemplo, para el 6 de abril la presentación de su trabajo? 6 de abril, ¿sale? Entonces, a más tardar, al 6 de abril, ustedes van a entregar este trabajo. El 6 de abril.